Buenas noches, jóvenes. Les saluda el licenciado Espejo. Bienvenidos al curso de Realidad Económica Mundial. En esta oportunidad aclararemos varios conceptos referidos a la teoría de la producción. Como se dejó establecido en las fichas resumen, la teoría de producción sirve de base para la oferta de mercado. No solo eso, la teoría de la producción nos va a servir para explicar la base material de los sistemas económicos y políticos vigentes o pasados. No deben olvidar que la producción es base fundamental de todo el sistema económico, cualquiera que fuese este. En ella vamos a encontrar las raíces de las relaciones sociales, económicas e incluso políticas, ¿por qué no? Entonces, dada esa dimensión, es que nosotros vamos a explicar de una manera lo más pedagógica posible la teoría de la producción. La producción básicamente es una actividad económica que la llevan a cabo los seres humanos y que tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues la de generar o elaborar nuevos bienes y servicios con los que se van a satisfacer las necesidades humanas. Examinemos de una manera simple qué insumos, qué ingredientes, por decirlo de otra forma, intervienen en la producción. Tomemos un ejemplo, el más sencillo que podamos. Por ejemplo, en la producción de pan. ¿Qué insumos se requieren para producir pan? Si a ustedes les pregunto, ustedes me dirán probablemente que harina, sal, huevo, etc., ¿no? Pero aparte de ellos, que vendrían siendo la materia prima, hay otros ingredientes no menos importantes. Por ejemplo, está el horno, donde vamos a elaborarlo. Pues se necesita también alguien que lo pueda producir, es decir, un panadero. Y también se requiere de un lugar donde podamos llevar a cabo este proceso, es decir, la panadería. Estos son los elementos que consideraron los clásicos. Pero aparte de los elementos ya mencionados, se requieren muchos otros que normalmente salen del análisis, que son tan o más importantes que los anteriores, y son los referidos a la receta. Sin una receta, que básicamente son los conocimientos que se requieren para elaborar pan, no podríamos llevarlo a cabo. Otro elemento importante es la organización. Se necesita de alguien que consiga la materia prima, que vele porque el horno esté funcionando perfectamente, que el panadero o el pastelero esté en su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tarea importante que se reserva para la organización de la producción. Otro elemento tan o más importante que los anteriores lo constituyen las condiciones económicas, políticas, sociales y jurídicas que tienen que imperar para que se pueda llevar a cabo el proceso de la producción. Cada uno de estos ingredientes es muy importante para la prosecución del objetivo. Si les preguntase cuál o cuáles de los insumos enunciados acá son prescindibles, ¿qué me responderían? Está claro que sin materia prima no podríamos obtener el pan. Sin el horno no lo podríamos hornear. Sin el pastelero, pues no podríamos producirlo. Sin un lugar donde elaborarlo, la panadería o la pastelería tampoco. Sin la receta tampoco. Sin una organización, menos. Sin las condiciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, tampoco sería posible. En consecuencia, todos estos insumos, así los llamamos, son muy importantes para lograr la producción. Si quieren, pueden verlo de la siguiente forma. Miren,
Imaginen una mesa. Una mesa tiene 4 patas. Si prescinden de una de ellas, ¿no?, solamente una de ellas, la mesa se va a caer, por más de que aún conserven 3 de ellas, ¿verdad? Esto es así. El ejemplo de la producción de pan es uno muy particular, muy específico, en el que intervenían insumos tales como la harina, el horno, el pastelero, etcétera, etcétera, ¿no?, muy propios de ese producto. Estos mismos elementos nosotros podríamos generalizarlos. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues a la harina, al huevo y estos ingredientes nosotros les vamos a llamar materia prima. Al horno la vamos a llamar capital o K. Al pastelero o al panadero tiene un nombre genérico de capital. La panadería va a recibir el nombre genérico de tierra. La receta va a venir siendo la tecnología. La organización, a la organización le vamos a llamar capacidad empresarial. Y a las condiciones económicas, políticas, sociales, jurídicas, etcétera, le vamos a llamar el marco institucional. Entonces aquí ya tenemos una generalización de todo este proceso. ¿Esto qué implica? Que en la producción de cualquier otro tipo de un bien y servicio, inclusive servicio, van a intervenir estos insumos de producción. Es decir, va a haber siempre una materia prima, va a haber algo de capital, de trabajo, de tierra, etcétera, etcétera, independientemente de lo que se trate. Ustedes disponen en las fichas resumen las definiciones de todas y cada uno de estos elementos. Por favor, aprovechenlo. Fruto del proceso de producción vamos a tener bienes de consumo final. Recordarán que los bienes de consumo final son aquellos con los que se van a satisfacer las necesidades humanas. Y también se van a obtener los bienes o productos intermedios, que básicamente son los que intervienen en el proceso de producción y que son consumidos en este. Y también los bienes o productos de capital, que son los bienes duraderos que ayudan en el proceso productivo. Conviene destacar algunas características del proceso productivo. Una de ellas es de que este es eminentemente técnico, es decir, que expresa una relación entre la cantidad de producción que se obtiene y la cantidad de insumos que se emplean. Otra característica importante de todo este proceso es de que el proceso productivo forma parte de un todo, de un sistema, y eso hay que tenerlo muy presente. Esto explica de alguna manera, o de una manera bastante importante, por qué tenemos nosotros como país un sistema productivo con tantas limitaciones. Otro aspecto que hay que destacar del proceso productivo es de que en él están inmersos distintas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión económica, en la que se va a expresar las relaciones económicas que existen entre los trabajadores y los empresarios. Esto dará lugar a otra dimensión de este proceso, cuál es la dimensión social, en la que vamos o en la que podemos establecer distintas clases sociales. Estudiar la teoría de la producción en términos de este esquema tan sencillo que les he planteado nos sirve para determinar de alguna forma cómo está configurado un sistema económico y político. Les decía al inicio de que acá podemos encontrar las raíces de las relaciones económicas y sociales que hay. Esta es la base para que ustedes puedan realizar el trabajo que se les pide. En esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar de un modo diferente, en grupos. A esto se llama trabajo colaborativo. Lo interesante de este trabajo es que tiene distintas instancias de aprendizaje, 5 en concreto que les he comentado ya. También
les he proporcionado una metodología de trabajo a la que deberán seguir. La importancia del tema estriba en que nosotros podemos llegar a aplicar algo que es muy importante en la labor del politólogo, cual es la de tener una sólida base en la descripción de lo que es un sistema económico y político. Por ello, tenemos que ser capaces de saber en qué consiste cada uno de ellos, saber qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, si son factibles o no, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que le vamos a dedicar todo este tiempo para estudiarlo, discutirlo y analizarlo. A tiempo de despedirme y agradecerles por su atención, les solicito muy cordialmente que participen en esta actividad. La van a encontrar de seguro muy interesante.